Y bueno, la primera que tenemos es a cargo del licenciado Pedro de Jesús Canales Hernández y les voy a leer algo acerca de él. Él es estudiante de maestría en Administración y Políticas Públicas por parte del Centro de Estudios y Docencia Económica. Es licenciado en Política y Gestión Social, tiene publicaciones en revistas académicas, ha participado en diversas ponencias nacionales e internacionales como coautor y como autor. Algunas de ellas son Felicidad, Opinión Pública y Cultura Política, Servicios Públicos y Satisfacción Ciudadana, algunas de las nacionales, ponencias internacionales, Encuestas y Emociones, Percepciones sobre un movimiento estudiantil, y bueno, ha participado también como moderador en congresos nacionales. Le agradecemos que hoy nos presente la ponencia Empresas Multinacionales en México, una revisión desde la teoría de las organizaciones. Le damos una cordial bienvenida. ¿Se escucha bien así o quieren que hable con el... Se escucha bien, Charito. Es un poquito más cómodo. Hola, buenos días a todos. Como ya les presentó la maestra Marisol, les hablo un poco de mi perfil. Yo soy estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE. Soy licenciado en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco y bueno, he hecho un poco de investigación en algunos sectores, en un poco de opinión pública, en emociones en encuestas, sentimientos en encuestas, todo lo que tiene que ver con movimientos sociales. También he trabajado temas de gestión de territorio y protección civil. En este caso voy a hacer un trabajo de revisión un poco más teórico sobre las empresas multinacionales en México. En este caso una perspectiva mucho más teórica, es una perspectiva diferente porque normalmente se aborda desde una visión de microeconomía, ¿no? Normalmente supongo que son estudiantes de administración, ¿verdad? ¿La mayoría o la mayoría? Okay. Negocio. Okay. Sí, normalmente la forma de abordar a las empresas principalmente es desde una visión microeconómica. En este caso, no sé si tengan mucha relación, supongo que sí, por el perfil de administración de lo que es la teoría de las organizaciones. La teoría de las organizaciones tiene mucho que ver con la sociología del comportamiento de las organizaciones como tal. Entonces, en esta revisión teórica, más que hacer un análisis sobre el número de empresas que hay, cómo se comportan y demás, simplemente voy a tratar de responder a una pregunta desde una parte teórica que tiene que ver con por qué las empresas multinacionales sobreviven y se reproducen a lo largo de la historia. Como todos sabemos, no es nuevo que las empresas multinacionales existan, ¿no? Siempre ha habido comercio, ¿no? Sin embargo, la forma en la que existen en este momento tiene unas características diferentes. Para que una empresa multinacional se considere como tal, más allá de que esté en varios países, tiene que tener cierto porcentaje de presencia en el mercado, ¿no? Tiene que controlar al menos 10%, o algunos hablan sobre otros números, pero es una característica más importante al hecho de que esté en varios países. Que bueno, que esté en varios países también influye para que sea multinacional. Entonces, el argumento principal de esta ponencia es que las empresas se han reproducido y han sobrevivido en consecuencia del comportamiento pasivo de los individuos en distintas sociedades. Es decir, el argumento principal será que para que estas organizaciones puedan seguir existiendo, tiene que ver la relación o la interacción que tiene con el contexto, que son los individuos como tal. Entonces, para hacer una... ¿Puedes pasar a la siguiente?
como parte de la introducción, pues la ponencia está dividida en estas partes. Primero están los distintos argumentos, que son al menos 4 argumentos que dan una respuesta posible a de lo que sería la teoría de la organización, acerca de por qué estas organizaciones se reproducen y sobreviven. La segunda parte lo bajo un poco más a un caso en específico, que es el caso de Grupo México, que como ustedes saben, principalmente es una empresa de minería, sin embargo también tiene otros sectores, tiene una presencia muy fuerte en el mercado y aparte también está en varios países, ¿no? Entonces como cumple con todas estas características. Y en el caso específico de Cananea, que fue un caso de contaminación ambiental que sucedió en el 2014, y finalmente algunas breves conclusiones. Y puedes pasar a la siguiente. Entonces, bueno, aquí tenemos la pregunta principal, que es como lo que les he dicho: ¿por qué sobreviven y reproducen las empresas multinacionales? Entonces, un argumento es desde el enfoque del conflicto y la cooperación. El segundo es el enfoque de la teoría de los sistemas. Y el tercero es un enfoque de estructuración del poder, que en realidad aquí son 2 enfoques en uno, ¿no? 2 perspectivas que de hecho son radicalmente diferentes, pero que las 2 se concentran en la estructura de poder. Bueno, entonces para comenzar con el primero, que es el de conflicto y cooperación, cabe crear algo, supongo que están relacionados con esto de teoría de organizaciones, pero si no lo están, cabe aclarar un poco sobre lo que tiene que ver el conflicto y cooperación, ¿no? Primero, el conflicto está relacionado directamente con la parte teórica de la escuela francesa. La escuela francesa está representada por Friedberg y por Crozier. Ellos dicen que las organizaciones básicamente son arenas de conflicto, ¿no? Dicen que las personas no son proclives a ser cooperativas, ni pacíficas, ni nada, que por lo tanto no puede haber una unidad de análisis a partir de la toma de decisiones. Tiene que haber una estrategia alrededor de que todos los integrantes de una organización son conflictivos. Por el otro lado, en la cooperación, está la escuela de Carnegie, que está representada por Simon y por sus discípulos, que son Sayers y Marx. Esencialmente, esta escuela estadounidense dice que la cooperación es algo natural para los seres humanos, ¿no? Que todos tendemos a cooperar siempre. O sea, que el conflicto es algo que no es cercano a nuestra naturaleza y que siempre vamos a intentar cooperar en cualquier momento. Entonces, en lo que se concentra esta escuela, la escuela de Carnegie, es en decir, bueno, vamos a buscar las mejores decisiones. Supongo que como administradores han visto esta parte, ¿no? Que la toma de decisiones es esencial para una organización, siempre. Eso es en la visión de la escuela estadounidense, ¿no? Para la escuela francesa es un poco diferente, pero con la de Carnegie eso diría, ¿no? Siempre vamos a concentrarnos en la toma de decisiones, sea administración pública o incluso de algunas otras ramas, siempre va a ser lo importante. El punto tangencial será ese. Entonces, bueno, ¿nos sirve acaso este enfoque para contestar la pregunta de por qué sobreviven y reproducen las empresas multinacionales? Mi propuesta es que no es suficiente estos 2 enfoques de la escuela francesa y de la escuela de Carnegie, porque solamente se quedan en la eficiencia de la organización, y eso no es suficiente para que puedan sobrevivir las organizaciones. O sea, eso puede ser suficiente para que en un determinado momento una organización se mantenga, tenga mayor eficiencia, pero eso no implica que puedan ser organizaciones que trasciendan en el tiempo, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces la propuesta, o lo que yo estoy diciendo en mi argumento, es que no es suficiente estas 2 visiones, ¿no? El segundo es el enfoque sistemático, que supongo que también como están relacionados con estos temas. Los sistemas están representados teóricamente por Parsons, Luhmann y demás. Principalmente Luhmann es el autor el que estoy utilizando para este trabajo, para esta revisión teórica. Luhmann dice que las organizaciones forman parte de sistemas, y al formar parte de sistemas significa que tienen que hiperdiferenciarse del contexto todo el tiempo. Las organizaciones o los sistemas en este caso, y ya podemos hacer un símil quizá en este momento,
las organizaciones todo el tiempo se están hiperdiferenciando de la contingencia, ¿no? Él agrega estos nuevos conceptos un poco rebuscados de hiperdiferenciación, contingencia, probabilidad de riesgo y demás. Entonces, que en pocas palabras, o en español un poco más digerido, significa que para él un sistema se está hiperdiferenciando, o sea, se está haciendo diferente de lo que es el conflicto. El conflicto es la contingencia y la contingencia somos los seres humanos para él, solamente para el humano. Entonces dice, bueno, todos los humanos somos contingencia porque somos impredecibles, pero significa que a los humanos no se les puede predecir el comportamiento. Puede quizá tener ciertas tendencias, ¿no? Como lo han visto, supongo, desde la microeconomía hay una respuesta muy clara en el que dice, bueno, vamos a hacer estudios de preferencias e incluso hay estudios más sofisticados de preferencias reveladas, ¿no? Y ya con esto podemos acercarnos un poco más a la realidad de cómo podrían comportarse los seres humanos. Sin embargo, tampoco son estudios que sean 100% certeros. Siempre hay un margen de error. Entonces es lo que dice Luhmann. Al haber un margen de error, eso significa que únicamente lo que podemos es calcular el riesgo que corre el sistema para hiperdiferenciarse de la contingencia, ¿no? Lo único que dice. Entonces es un enfoque muy interesante. De hecho, Luhmann hacía muchos estudios de teoría de sistemas para todos los temas. O sea, incluso los últimos trabajos que hizo antes de morir eran sobre los sistemas en el amor y demás, y hacía cosas muy interesantes. También lo aplicó en derecho, obviamente como está supongo por la universidad, también para ingeniería lo utilizan bastante la teoría de Luhmann de los sistemas, para comunicación, para muchas cosas se aplicó. En este caso me parece que también se queda un poco corto, aunque es más interesante ya lo que está proponiendo desde esta visión para responder al caso de por qué sobreviven y se reproducen las empresas multinacionales. Ahí el problema de por qué no nos alcanza la teoría de Luhmann para responder esta pregunta es porque Luhmann dice que la contingencia es lo mismo que la función, y la función, al ser los humanos, significa que nunca se va a poder predecir al 100%. Entonces cae como al utilizar esta teoría caemos como en un vacío teórico que no nos permitiría responder o quedarnos solamente con esta respuesta, porque teóricamente tendríamos deficiencia de conceptos, ¿no? Entonces por eso es que no es suficiente la teoría de los sistemas de Luhmann. Y luego la tercera es el enfoque de la estructura del poder. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, esto es un poco de lo que les hablaba de la escuela francesa, de Crozier y Friedberg, que están relacionados con el conflicto, o que para ellos es unidad de análisis, ¿no? El conflicto. La escuela de Carnegie, que es Simon, March y Sayers, los dos discípulos, que al final ellos dos terminan haciendo trabajos muy interesantes sobre coaliciones políticas y demás, y terminan, bueno, es una unidad de análisis de la cooperación y la toma de decisiones, ¿no? Esta de Carnegie es como la más común para administración, es como lo más conocido, lo que más se utiliza, porque es muy claro, es como hay que centrarnos en la buena toma de decisiones, aunque es conflictivo, porque no sabemos qué realmente es una buena toma de decisiones, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Eso es un poco de lo que les explicaba ahorita del enfoque de Luhmann. Esta es la pregunta que se debe hacer para poder tirar, por así decirlo, la respuesta de Luhmann de la visión de las organizaciones. Es que si alguna organización en algún momento realmente va a poder descifrar el comportamiento humano. Probablemente nunca lo puedan descifrar. De hecho, principalmente la economía ha sido de las economía y psicología son las disciplinas que más se concentran en tratar de descifrar cómo nos comportamos los humanos, y eso no ha sucedido. O sea, hay miles de herramientas para poder calcular cómo pudiesen comportarse, pero pues eso no ha sucedido hasta el momento, ¿no? Entonces esta es la respuesta correcta como para decir esta teoría no nos alcanza para responder la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces pasamos a la que yo creo que a las dos respuestas que están más cercanas de lo que tiene que ver con las empresas multinacionales. Porque eso han sobrevivido a lo largo del tiempo, porque son tan importantes, porque siguen reproduciendo. Obviamente en México tenemos muchas empresas multinacionales, hay pronósticos para más, y de hecho el gran peligro en la macroeconomía de que haya algún cambio político extremo que se vaya hacia la izquierda, por así decirlo, es justamente ese, ¿no? De que tengan miedo empresas de venir a hacer trabajos
a México, ¿no? De poner aquí sedes y demás cosas. Al final de cuentas todo eso se calcula por riesgo, no es como los rumores. Bueno, aquí están los dos enfoques. Uno de los enfoques es estructuralista y el otro es el enfoque individualista. El enfoque estructuralista, no sé si es un poquito complicado, pero no sé si lo han escuchado, un autor que se llama Foucault. Bueno, espero que sí, porque es muy bueno. Es de los autores un poco más extremos en el que dice, bueno, la estructura de poder es tan fuerte que está presente en todas las cosas. O sea, básicamente tenemos, es como está regresando a las teorías deterministas del siglo XIX, en el que dicen, no, ya el destino de los humanos está predicho y ya no hay forma de cambiarlo, ¿no? Eso es una teoría determinista y Foucault va muy relacionado con él, con esas teorías. Habla sobre el panóptico, que es el panóptico es un símil sobre una prisión en la que los humanos estaríamos adentro y como la clase poderosa estaría alrededor observándonos y viendo todo lo que hacemos, ¿no? Entonces un símil con eso, diciendo que son estructuras de poder. Hay otros autores también que hablan mucho sobre estas estructuras. Es una teoría bastante fuerte porque no solamente habla sobre la parte teórica, también habla sobre el comportamiento biológico. Milgram hace experimentos con personas en el que dice, bueno, puedo predecir el comportamiento de estas personas casi al 100%, a excepción de uno o dos casos, puedo definir si se van a comportar de esta forma o se comportan de la otra, con experimentos en laboratorio, no solamente teóricamente. Foucault hace mucho eso, habla sobre historia de las instituciones, va recreando como todos los antecedentes humanos para llegar a estas conclusiones. Milgram dice, no, bueno, yo voy por la parte biológica y llega como a conclusiones más o menos parecidas. Bueno, este sería el enfoque estructuralista, y desde el enfoque estructuralista estaremos diciendo que el hecho de que las organizaciones o las empresas multinacionales existan en este momento se explica por el path dependence, que es un concepto de Douglas North, que supongo que también deben conocerlo, en el que dice, bueno, las instituciones tienen una historia y esa historia ya está marcada para siempre, ¿no? O sea, al final de cuentas el hecho de que tengamos una familia significa que así nos fuimos desarrollando desde siempre. Entonces el path dependence es eso, así como estas instituciones y estas organizaciones tienen una historia larguísima en el que ya es muy complicado poder hacer cambios a ellas, ¿no? Entonces, desde esta explicación del enfoque estructuralista dirían eso. O sea, ya las empresas multinacionales ya existen y lo único que van a hacer es ir creciendo, no hay forma de pararlas, por así decirlo. El papel de los individuos aquí es un papel muy pequeño, ¿no? Realmente el papel de los individuos se minimiza a decir casi que solamente hace las cosas que te están diciendo. O sea, es decir, tú estudiaste administración no porque quisiste, sino porque así lo marcaba el sistema. Es un enfoque muy extremo. Sin embargo, tiene puntos muy interesantes. El enfoque que yo creo que se acerca, bueno, estos dos se acercan mucho a una respuesta interesante, pero yo creo que estoy más en acuerdo con el enfoque individualista, el enfoque que está marcado por Wake, un poco por Simon también, y bueno, hay algunos otros autores que hablan sobre que el individuo tiene capacidad de negociar, tiene una capacidad de libertad y tiene capacidad de cambiar roles y máscaras, ¿no? Dos de los autores más importantes de esta teoría es Simmel y Goffman, en el que dicen, bueno, los humanos en todos los aspectos siempre vamos cambiando de máscaras, siempre tenemos un rol en específico, es decir, tú eres hijo cuando estás con tu familia, eres un amigo cuando estás con tu grupo de amigos, eres un estudiante cuando estás en la universidad, eso es lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no somos únicamente un solo rol, no somos únicamente una persona, ¿no? Y el hecho de que puedas ir cambiando estas máscaras te da un margen de negociación muy grande. Entonces, esto explica de por qué una organización puede existir todavía, porque esta negociación es muy, muy amplia. Sí, no sé si espero que me esté dando a entender. Es decir, no hay nada determinado. El hecho de que las empresas multinacionales existan todavía es porque así lo ha marcado la interacción entre la sociedad. De hecho, para Simmel, las interacciones entre los individuos es lo que llama sociedad. Puedes pasar al siguiente, por favor. Antes de esto, voy a explicar un poco el caso de Cananea y Grupo México.
En Cananea en el 2014 hubo un derrame por parte de la empresa Buenavista del Cobre. Tuvo negligencia en las instalaciones, entonces derramó ácido sulfúrico en el río, quedó sumamente contaminado, lo que se llama un ecocidio ambiental, ¿no? Que hay pocos en México, y este ha sido uno de los más importantes. Contaminó todo el río, obviamente el río era fuente de, pues primero de agua potable para la zona, no solamente para un municipio, sino para 7 municipios, llegando hasta Hermosillo, que es la capital de Sonora. Además la gente cultivaba allí, también era una fuente de ingresos turísticos y demás, entonces básicamente barrió con toda la zona norte de Sonora, ¿no? En respuesta, Grupo México lo primero que hizo fue decir, bueno, no tuve la culpa de esto, después se retractó porque el Profepa dijo, bueno, si ya comprobamos que tú fuiste el culpable, no puedes hacer otra cosa más que pagarle a la gente, a los damnificados y demás, ¿no? Entonces, la gente, los damnificados y la gente que estaba allí, incluso los que no eran damnificados, estuvieron haciendo protestas y demás para que Grupo México subiera la cantidad de dinero que dio a los financiamientos, al fondo, que era 15,000 pesos para cada uno de los damnificados, que eso era básicamente nada, porque no tenían ni siquiera agua que tomar, tenían que comprar garrafones todo el tiempo, o sea, no podían ni siquiera bañarse, lavar trastes, nada, ¿no? Entonces 15,000 pesos por todo ese daño parecía que era muy poco para esta población. Entonces empezaron a haber plantones y demás protestas que al final fueron barridas por Grupo México, el gobierno se desinteresó, los periodistas se desinteresaron y al final aparentemente no pasó nada en Cananea, ¿no? Como que todo el mundo se olvidó. Grupo México en su informe anual dijo que se había gastado muchísimo dinero en Cananea y al final el gobierno dice que tampoco hubo tanto dinero por parte de la empresa y al final no se llegó a nada. Entonces, bueno, visto desde los dos enfoques que ya les había planteado, estos dos últimos que son los que más se acercan a contestar la pregunta de las empresas multinacionales, la primera sería, si es un tema de estructuralismo, pues por eso es que no pasó nada, ¿no? Porque la gente, los damnificados, ya estaban predestinados, por así decirlo, a que una empresa arriba de ellos hiciera todo lo que hizo y se fuera con las manos limpias y demás, ¿no? Entonces esa respuesta no me parece que sea la más correcta porque sería reducir el papel de los individuos a que solamente están viviendo en un juego ya marcado, ¿no? Me parece que la respuesta de los individualistas es mucho más completa, porque entonces podemos empezar a analizar temas como la lucha o la resistencia, que son temas que se usan mucho en la teoría de las organizaciones, en el que dicen, bueno, la lucha puede ser visible o puede que no sea visible, y si hay lucha que no es visible, puede que haya conflicto que tampoco sea visible. Significa que puede haber muchísimas cosas que están pasando dentro de una organización ahora viendo no solamente a Grupo México, sino también viendo a la sociedad, ¿no? Puede estar sucediendo muchísimas cosas que no son evidentes, sin embargo eso no significa que no estén allí. Entonces, cuando haces un análisis más exquisito sobre la situación, pues te das cuenta que la gente sigue estando en protesta, que sigue habiendo pequeñas manifestaciones, que hay gente que alrededor del país, alrededor del mundo, que dejó de tener como una buena imagen de Grupo México. No creo que haya llegado a tanto, al menos no ha pasado así con los informes, en el que haya disminuido de alguna manera los ingresos, las ganancias de Grupo México. Lo que sí ha pasado un poco es que esta empresa tenía un programa sobre bienestar social en el que tenía un tren de la salud por todo el país, iba llevando médicos, aunque fueran dentistas y los hacían pasar por médicos, se hacían muchísimas cosas de ese estilo, pero tenía una imagen más o menos bien posicionada en el país. Esa imagen ha bajado mucho, ¿no? Y eso corresponde con la imagen de las multinacionales, que hay otros estudios, principalmente del Colegio de México, que hacen sobre la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre estas empresas multinacionales. Entonces, este caso, ahí sí, en el tema de las perspectivas, sí bajó mucho la perspectiva que tiene la ciudadanía de las multinacionales en términos generales. No solamente fue como, ok, fue Grupo México.
no fue para la ciudadanía, fue como un golpe, porque dijo que todas las multinacionales tienen algún tipo de problema, ¿no? Son malos o cualquier cosa que se pueda imaginar un ciudadano común, un ciudadano a pie, ¿no? Entonces esto afecta de alguna manera, porque también el hecho de que haya resistencia por parte de los ciudadanos significa que pueda haber más conflictos para que una empresa multinacional se pueda establecer en México. Entonces, eso a final de cuentas, solamente esos pequeños detalles se pueden ver cuando los analices a través del tema del individualismo metodológico. Si usas otra como la estructura de poder, pues ya hasta ya acabarías el análisis, porque no encontrarías esos detalles. Ya no llegarías al tema de que está afectando a otras empresas que pueden llegar al país o no. Entonces, mi propuesta es que se debe concentrar los temas de teoría de las organizaciones con respecto de las empresas multinacionales a través del individualismo metodológico. A pesar de que toda la gama de teorías que les dije antes de esa última es como más importante, es más famosa, principalmente la de Carnegie, ¿no? La de toma de decisiones, incluso toma de decisiones se utiliza también para resolver conflictos entre sindicatos y universidades, sindicatos y cualquier otra institución que se puedan imaginar, lo que se toma o lo que se considera, ¿no? Sin embargo, como lo estoy mostrando aquí, probablemente es una respuesta pues un tanto deficiente, ¿no? Si llegamos a algo que es todavía un poco más complejo, como es el tema del individualismo metodológico, quizá pudiésemos analizar las consecuencias a largo plazo más que las primeras, ¿no? Bueno, con eso cerraría con los puntos clave de esta presentación, que somos las organizaciones estudiadas, viven en un constante conflicto de interactuar con los individuos. Dicho conflicto no siempre es evidente, como les he mencionado, pero sí intenta ser un contrapeso. Sí, también es importante, porque si no existieran los contrapesos de los individuos, probablemente las organizaciones, las empresas multinacionales, pues finalmente sí harían lo que quisieran, ¿no? O sea, probablemente no pasa así, pero si no hubiera el contrapeso, sí pasa, probablemente. Las multinacionales no se han adoptado de forma inmediata, sino que se han adaptado a las situaciones en específico de resistencia constante en los individuos. Hay países que han sido mucho más resistentes frente a las multinacionales, ¿no? Basta ver solamente los temas de agua, principalmente en Canadá, que son uno de los países que más agua tiene. Cuando una multinacional llega a un lago a tratar de comprar literal el agua, la comunidad se pone enfrente y dice, no, esto no es posible, ¿no? El agua es más importante de lo que nos pueda derramar económicamente tu empresa aquí. Otro caso también importante sobre cómo hay otros lugares que son más resistentes, el caso de Bolivia, ¿no? De Cochabamba, en el que el gobierno federal vendió o privatizó el agua a una empresa, el agua de lluvia, de hecho, ¿no? Entonces ya tenían los ciudadanos prohibido poner tambos arriba de sus casas para que el agua se quedara guardada ni nada, era ilegal, podían ir a la cárcel solamente por estar haciendo eso porque era una clase de robo. Al final es uno de los casos más enigmáticos, han escrito varios libros sobre el tema de Bolivia, en el que explican cómo esta resistencia en Bolivia logró terminar de sacar a esta multinacional, como también lo hicieron con McDonald's, ¿no? Que también McDonald's es una empresa que ha estado por todo el mundo y es muy extraño como conocer algún caso en el que no haya tenido éxito. El caso de Bolivia ahorita ya regresó a unas zonas, sin embargo en primera instancia cuando intentó establecerse no lo logró, y eso es porque efectivamente cuando hay interacción con los individuos es mucho más importante que el path dependence o que una buena toma de decisiones, que también tiene que ver, ¿no? O sea, no es como que una teoría excluya a la otra por completo, todas aportan. Sin embargo, creo yo que el individualismo metodológico es mucho más completo, es mucho más complejo obviamente, pero probablemente se puedan hacer análisis más completos a partir de esta teoría. Eso sería todo, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muchachos de pymes, negocios, ¿alguna pregunta? Sí. A ver.
conferencia tenía el fin como de exponer algún tema que esté pasando en este momento en México o fue así como general? Sí, un poco tarde. Bueno, la finalidad como se presentó al principio de la ponencia era dar una revisión teórica, ¿no? Como supongo que no quedó claro, pero ahí estaba, ¿no? La otra cosa es que el caso estudiado, es que es sobre Grupo México, pues fue en 2014, pero por eso se considera todavía un caso actual. De hecho, hasta durante 2014, 2015 y 2016 todavía se hizo mucho trabajo allí por parte del gobierno, por parte del Grupo México. El Grupo México de hecho reportó que había dado muchísimo dinero durante 2014 y que por eso no había podido tener más inversión en otras cosas, ¿no? O sea, en los informes que tiene el Grupo México no dice que haya como pérdidas, pero dice que quedó casi en tablas por haber dado tanto dinero al caso de Cananea. Entonces yo creo que es como un caso muy importante y que es realmente actual. También es importante para el sector minero, como saben, el sector minero es importantísimo en México, no es de los más relevantes, sin embargo no está muy bien estudiado. Pocas universidades hacen investigación sobre minería, no sobre ingeniería ni preparar gente que va a trabajar a mineras, sino gente que estudie lo que pasa realmente en el contexto, que pueda contener o ayudar a mejorar las organizaciones que tienen que ver con minería, ¿no? Eso es como lo que falta en México. El ingeniero Siemas hay muchísimo, está muy bien, está muy padre, pero falta tener, ni siquiera tenemos una en el nivel de gobierno una secretaría como tal que se encargue de eso. Está Secretaría de Economía, pero pues una secretaría sin fuerza, que delega y demás. Entonces creo que el tema de la minería creo que es como bastante actual, y el tema específico del Grupo México, que aparte es una de nuestras multinacionales más importantes, ¿no? Es creo un caso paradigmático y que ha tenido varios problemas fuera también en otras sedes en otros países, ¿no? Como ha pasado en Perú, ha tenido problemas también en sus minas en Estados Unidos, también ahora ha tenido problemas con las nuevas minas que está haciendo en España. Entonces ha habido como muchos conflictos, sin embargo está como un poco olvidado, ¿no? Como que pareciera que ese no es un sector tan importante, sin embargo pues es un sector importantísimo para México, es sumamente actual. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Ahí atrás? ¿No? Ok. Vamos a entregarle el reconocimiento. A nombre de la Universidad Politécnica de Tulancingo, otorga el presente reconocimiento al licenciado Pedro de Jesús Canales Hernández por haber impartido la conferencia Empresas Multinacionales en México, una revisión desde la teoría de las organizaciones, a la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios, en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT, Tulancingo de Bravo Hidalgo, 25 de enero de 2018. Firma el maestro Arturo Gil Borja, nuestro rector. Le damos las gracias y un fuerte aplauso. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.